Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre ácidos y bases. Y bueno, seguramente ustedes en sus clases de química recordarán cómo identificarlos de acuerdo a la fórmula química. Vamos a identificar los ácidos porque contienen hidrógeno y un metal presente en la fórmula, ya sea por un hidrácido o en el segundo y el tercer caso que tenemos oxiácidos porque están formando el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. De hecho, estos dos elementos químicos al formarse como radicales interactúan ya que son radicales negativos y los hidrógenos, si ustedes recordarán, siempre van a ser átomos con carga positiva. Por otro lado, las bases las vamos a caracterizar siempre porque están formadas por un metal, como en el caso del sodio, el calcio o el aluminio, y el grupo OH o el grupo hidroxilo, que es el que tenemos de este lado, OH. Entonces, si ustedes se fijan, cada uno de ellos son fáciles de identificar. De hecho, en una evaluación a simple vista podemos identificarlos y decir, esto es una base porque presenta el OH con el metal. Esto es un ácido porque presenta un hidrógeno con no metal. Y bueno, el oxígeno depende de si es un hidrácido o si es un oxiácido. En este caso, podemos nombrarlos a cada uno de ellos. Para eso es importante que revisen sus clases de nomenclatura sobre cómo nombrar un hidrácido, como en el primer caso, ácido clorhídrico, o cómo nombrar un oxiácido, como en el caso 2 y el 3. En este caso es el ácido sulfúrico y el tercer ejemplo es el del ácido nítrico. Por otro lado, las bases es más fácil nombrarlas, ya que por lo general se utiliza la palabra hidróxido seguido del nombre del metal. Y en algunos casos, si el metal tiene más de un número de oxidación o valencia, se utiliza el número romano. En este caso, usamos ejemplos donde solamente tiene un número de oxidación: hidróxido de sodio, hidróxido de calcio e hidróxido de aluminio. Bueno, de forma empírica también es fácil identificarlos, aunque no es recomendable probar las sustancias. Por ejemplo, el jugo de limón se caracteriza por tener un sabor agrio y por otro lado el jabón se caracteriza por tener un sabor amargo. Tanto el limón como el vinagre, como el refresco o el café son considerados ácidos, pero por otro lado las bases, como en el caso del jabón de ropa, el jabón para manos o el cloro que utilizamos como limpieza, son considerados como una base. Ahora bien, en este sentido es importante establecer también que los ácidos y bases se pueden medir mediante la escala de pH. ¿Qué es el pH? Bueno, el pH es una medida para determinar el potencial de hidrógeno, es decir, la cantidad de iones hidrógeno que están presentes en una disolución. O sea, cuando yo agrego una sustancia como agua con ácido, vamos a observar que los iones hidrógeno se van a presentar dentro de la disolución y yo puedo identificar la sustancia en una escala que va del 0 al 14, donde todas las sustancias que estén de 7 a 14 se van a considerar bases y todas las sustancias que estén de 0 a 7 se van a considerar ácidos. Ahora, tomen en cuenta que el 7 se considera como un valor de pH neutro, no es ni ácido ni básico, se considera como tal neutro. Y un ejemplo de sustancia neutra puede ser el agua, siempre y cuando no contenga sales disueltas. El agua sin iones se considera como tal una sustancia neutra. Bueno, ahora bien, nosotros sabemos que para identificar ácidos y bases también se utilizan sustancias que llamamos indicadores de pH. Algunos de estos indicadores son, por ejemplo, la fenolftaleína, pero también tenemos la cianidina, que es una sustancia química que podemos encontrar fácilmente. Esta sustancia la podemos encontrar u obtener de la col morada. Todos alguna vez han visto o han utilizado, la han comido. Bueno, la col morada es un pigmento, como ya lo mencioné, la cianidina. Aquí tenemos un poquito de col morada que ya extraje. Si ustedes lo quieren preparar, hay que ponerla a hervir, o bien pueden usar un poco de alcohol para que se diluya la solución. En este caso, la cianidina o el jugo de col morada lo vamos a aplicar en diferentes sustancias. Como un indicador, al reaccionar con determinada sustancia, ya sea ácido o básica, vamos a obtener un cambio de color en la sustancia original. También se pueden utilizar otros productos. Lo más común en los laboratorios de las escuelas es utilizar las tiras de papel pH. Estas tiras de papel pH lo que hacen es cambiar de color conforme se introducen a la sustancia y de esa manera podemos identificar el color que está, el pH con el que se está trabajando. La otra forma es utilizando un potenciómetro, que es precisamente un aparato que mide el pH a una escala mucho más exacta. Pero bueno, en casa nosotros lo que podemos hacer es preparar nuestro jugo de col morada
y vamos a agregarlo a diferentes sustancias. Aquí yo tengo 4 sustancias que vamos a poner como ejemplo. La primera es vinagre, la segunda es jugo de limón, la tercera es bicarbonato y la cuarta es cloro, el que utilizamos para la limpieza. Bueno, entonces nosotros tendríamos que primero identificar cuáles son los colores que presentan estas sustancias. Y una vez que agregamos el colorante, en este caso el indicador de pH, vamos a observar un cambio de color. Aquí es muy recomendable que ustedes revisen en la literatura cuáles son los rangos de colores que da cada uno de los pHs diferentes. Pero en este caso, como es una actividad de demostración, vamos a observar qué es lo que pasa. Primero vamos a utilizar un poco de col morada en el vinagre. Vamos a vaciar un poquito. Tenemos nuestro vinagre. Agregamos un poco de la col morada. Y ustedes pueden ver ahí el cambio, ¿no? Un color un poco más rojizo. Vamos a utilizar ahora el jugo de limón. Tenemos nuestro color original. Agregamos la col morada. Y ahí está el cambio de color. Espero que lo puedan ver los daltónicos. Bueno, pues se lo imaginan. Luego tenemos bicarbonato de sodio disuelto en agua. Agregamos el jugo de la col y tomó un color verde. Y por último tenemos cloro, esta sustancia que utilizamos para la limpieza. Vamos a agregar un poco de nuestra col morada, lo que nos queda. Y bueno, ahí están los cambios de color. Entonces recuerden, vinagre, cloro, cómo cambiaron los colores, jugo de limón, bicarbonato. Y bueno, como ustedes se dieron cuenta, esta cianidina lo que hace es reaccionar con la composición química, ya sea de un ácido o de una base, y a partir de eso modificar el color que se presenta. Entonces nosotros podemos hacer una escala y decir, bueno, ya observé que los colores más rojizos se me fueron hacia el ácido, por lo tanto yo puedo determinar que con este identificador o con esta sustancia que me da un indicador de pH, yo puedo determinar que aquí están los colores rojos, ¿no? Para el caso del col morada. Para el caso de las bases, lo que observé fue que cambiaron a un tono más verde. Entonces, lo podríamos por acá. En su casa utilicen otras sustancias para que determinen cuáles son las coloraciones que se dan en cada una de las sustancias. Pueden utilizar refresco, café, leche, agua potable o pasta de dientes, algún antiácido o simplemente las sustancias que también aquí comentamos, ¿no? El vinagre, el jugo de limón, el bicarbonato y el cloro. Bueno, de mi parte es todo. Repasen, revisen las características de los ácidos. Lo importante es que los puedan identificar por sus características químicas, ya sea por base, ya sea por ácido, y en casa hagan el ejercicio sobre las sustancias, hagan su indicador de pH con col morada, que es lo más recomendable, lo más fácil de conseguir, y pongan a prueba esos conocimientos de química. Hasta la próxima.